Arte, cultura, música, teatro, literatura. Apoya a la difusión cultural patrocinando Detrás del Espejo. Infórmate enviando un correo electrónico a info@detrasdelespejo.es. Se vuelve a abrir una pequeña ventanita al mundo del arte y la cultura, aquí en Mírame Canarias, desde tu casa o desde las redes sociales. Gracias por acompañarnos y seguir nuestros contenidos. Bienvenido a una nueva edición de Detrás del Espejo. Esta semana te hablamos de Pasarola, la nueva exposición del artista palmero Roberto Batista. Pasarola, sueño y conciencia, surge de la unión de la obra de Batista y una cuidada selección de textos de José Saramago. La sinergia entre ambos crea un marco conceptual muy interesante, comenzando por el nombre de la exposición, Pasarola, la primera aeronave conocida en realizar un vuelo y cuya historia recogía Saramago en su libro Memorial del Convento. El resultado es una experiencia visual en la que la obra plástica traduce el texto a imagen y esta a su vez se retroalimenta de la misma dándole más profundidad a las creaciones de ambos. Conceptos, emociones y lugares comunes en una narrativa sin personajes, tal como define Batista su obra, una llamada a encontrar algo de luz en un mundo dominado por la confrontación, la ambigüedad y la oscuridad. No es extraño que en este camino iniciático a base de claroscuros encontremos que lo abstracto se encuentra con lo concreto, lo trascendental con lo común. La solución del autor para romper con esta eterna dualidad es clara: desprenderse de sus ataduras para contemplarlo todo con perspectiva, desde la soledad de su cielo particular, tomando conciencia, manteniendo siempre el sueño de volar. Pasarola, sueño y conciencia. Nos subimos a la mítica aeronave para adentrarnos en el mundo de Roberto Batista, acompañados de Roberta Yoyo, autora del catálogo de la exposición, y del propio artista. Buen viaje. Quiero subrayar la importancia del proceso que ha experimentado el propio artista al entrelazar la literatura, en este caso del Premio Nobel portugués José Saramago, con la pintura que vemos aquí. Según me refirió en una conversación, la lectura le permite adentrarse en un mundo nuevo donde las palabras y los conceptos se tornan en experiencias y las ideas en colores y expresiones pictóricas que solo puede transmitir con sus herramientas y pintura. Pero el sumo placer de nuestro artista está en ese preciso paso, o mejor dicho, pasarola, donde el viaje se realiza entre palabras, colores, conceptos, sueños, imágenes, ficciones y realidades. En definitiva, el artista, desde su posición de habitante y ser humano de este mundo, actúa de catalizador, donde asimila con el cerebro las palabras, ideas y conceptos y ve con los ojos de su mente los sueños e imágenes y finalmente ejecuta las líneas, dibujos y pinceladas con sus colores.
El respetado artista chino Chang Chu Kang, a ver si lo dije bien, llamado el profesor o el pintor de la memoria en su país, comenta que antes, cuando Occidente miraba al arte de China, veía un mensaje político. Ahora lo ven como el lenguaje expresivo de cada artista. Los chinos, por su parte, siguen viéndolo siempre como una expresión de vida, como siempre. Nosotros aquí y ahora podemos ver que la obra de Roberto Batista nos presenta una expresión de su vida y de las nuestras. Desde el continente africano, el famoso escritor nigeriano Chinua Achebe afirma, y cito en inglés, "Art is a man's constant effort to create for himself a different order of reality from that which is given to him." Es decir, y traduzco, el arte es el esfuerzo constante del hombre para crear para sí mismo un orden de la realidad diferente al que se le ha dado. Volviendo a esta sala y a este momento, podemos comprobar que Roberto Batista, con su esfuerzo constante, produce realidades nuevas. Con repetidos y diferentes bocetos, crea más misterio, ya que nos da muestra de que las obras son seres vivos que siguen ciclos interminables de evolución. En otro tiempo, Edgar Degas, desde el continente europeo y hablando desde el punto de vista del artista, dijo: "Art is not what you see, but what you make others see." Traduzco: el arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás. Retornar a esta sala y a la hora, tal y como podrán comprobar en los textos que acompañan los cuadros, el título de la exposición está tomada de la obra Memorial del Convento de José Saramago, donde enlaza la historia con la ficción, introduciendo al personaje Bartolomeo Lorenzo de Gusmão, historiador y científico que inventó esa nave para volar. La definición que se presenta en la novela sigue así: pasarola, un instrumento para andar por el aire del mismo modo que por la tierra y el mar. Roberto Batista, con su ingenio y tenacidad, ha convertido esta exposición en una pasarola que nos hace viajar. Nos lleva desde la posición de observar la obra desde la tierra a la posición de estar absortos en el aire y así convertirnos en seres observados por la obra misma. Miramos e intentamos descifrar y asimilar, y cuando llegamos al gozo de impregnarnos de ella, nos perdemos en su mirada hacia nosotros y nos convertimos en su objeto de observación. El arte de Roberto Batista nos cautiva, nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace sentir, nos hace viajar a una experiencia diferente, única y renovadora. En definitiva, nos hace vivir.
Debo agradecerle al artista el hecho de darle sentido a los desprecios de estudios y productos y obras de las carreras de humanidades con este proyecto Pasarola y con otros que ha realizado, así como espero y deseo que lleguen otros nuevos pronto. Una vez más puedo decir que la literatura y la pintura abren la mente a realidades nuevas y alimentan el alma, y eso es gracias al trabajo extraordinario del artista que hoy nos ha citado aquí. Gracias, Roberto, por leer, crear y hacernos vivir experiencias y realidades nuevas. Yo realmente empecé a leer a Saramago alrededor de los años en que él vino a Lanzarote. Comencé por el manual de pintura y caligrafía, quizás un par de años antes, y luego pues ya seguí enganchado un poco en su modo de narrar, y también a través de sus debates, de sus intervenciones públicas, de su compromiso con la sociedad y con el mundo en general. Mi lectura siempre ha sido con un lápiz en la mano. O sea, yo soy incapaz de leer si no tengo un lápiz, porque voy marcando, subrayo, anoto, pongo interrogantes, pongo notas a pie de página, pongo cosas que me sugieren a mí. Entonces, el proyecto este que comenzó en el 2013, en ese momento, digamos que empecé a releerlo todo. Y al volver a leerlo todo con el lápiz de nuevo en la mano, me di cuenta de que lo marcado seguía siendo importante, tenía la vigencia que tenía. Pero además, al plantearlo ahora como un proyecto que se iba a llevar a imagen, pues además pues aparecieron unos textos nuevos que siguen un poco la línea, la selección que uno hace, que resumo, que realmente a mí de Saramago, de los textos, más que el hecho narrativo, lo que me ha interesado siempre es el reflexivo, lo que tiene de pensamiento filosófico, de contenido ensayístico, porque soy más lector de ensayo que de narrativa en sí. Y por lo tanto, esas marcas nuevas, pues esos pensamientos, la selección ha sido pues un poco el que te llega, lees, dices, aquí hay una idea que para mí tiene un trasfondo, pues eso lo cojo, lo pongo sobre la mesa y generalmente, y así explico pues también que son estas pequeñas obras que están aquí, empiezo a hacer apuntes y bocetos sobre ello, o sea, aproximarme a cómo llevar a imagen ese texto, ¿no? Y hago pues lo que sea, generalmente casi nunca menos de 8, 10, 15, 20. Y entonces, acabado eso y teniendo ya un camino por donde ir, lo que hago es colocarlos todos los bocetos esos sobre la pared y realmente plantearme el cuadro grande como un boceto más. Algunos, como el que tenemos aquí, pues la relación está más o menos clara, pero en otros a lo mejor alguien dice, bueno, pues del boceto a la obra no tal, porque realmente el cuadro grande, nada más uno pone 4 líneas ahí, el cuadro ya empieza a pedir otra cosa. Y entonces ya todos los bocetos anteriores poca importancia tienen y uno, pienso yo, que lo que debe es dejarse llevar un poco por lo que la obra, por lo que esas primeras rayas nos indican.
Pasarola, sueño y conciencia de Roberto Batista. Ha sido el protagonista de esta nueva edición de Detrás del Espejo. Recuerda que puedes volver a visionar este reportaje no solamente en las diferentes redifusiones que tienes en Mírame Canarias, sino también en nuestra página web, entrando en www.detrasdelespejo.es. Tú y yo tenemos una cita dentro de 7 días con el mundo del arte y la cultura. Hasta que ese momento llegue, nos seguimos viendo en las redes sociales. Que pases buena semana.